loco. Débora, bueno, un veredicto histórico. ¿No sentiste hoy que se había paralizado todo? La gente en la calle, yo estaba en la calle justo, estaba en el auto, y había mucha gente mirando en el celular, era como que estaba esperando el veredicto del caso Báez Sosa, que atravesó a toda la República Argentina. Creo que hay mucha expectativa respecto de la justicia en la Argentina en general, porque es una deuda pendiente que tenemos en todos los casos, ¿no? En la justicia federal o los delitos de corrupción y también en la justicia ordinaria. Pero hoy los escuchaba a ustedes con Fernando Burlando. Creo que vos, Pablo, le preguntabas respecto del cumplimiento de las penas. Y la verdad, Burlando es muy optimista respecto de la modificación del Código de 2017, respecto de que la perpetua no tendrá antes de los 50 años alguna posibilidad de salida anticipada o de beneficio. Y yo no sé, la verdad que no sé, porque bueno, hay muchos abogados penalistas con los que he consultado y algunos dicen que podrían ser en 25, que en 35, que hay instancias previas. Vamos a ver, ¿no? Pero creo que es una deuda que tiene la justicia con la sociedad, que las penas se cumplan tal como fueran impartidas por la justicia. A ver, ¿sabes qué me impactó a mí? Que lo planteaba esta tarde incluso, la frase de la madre de Thompson, pero... ¿Cuánto puede haber calado esto en los hogares, ¿no? En los que somos padres de chicos adolescentes? La comprensión de la criminalidad de los actos de nuestros hijos, o en este caso de los hijos de aquellos que están siendo condenados, ¿no? Por todo lo que se dijo, Débora, por todo lo que se habló al respecto, ¿no? De ser una cofradía, de los grupos, de cuando actúan en banda. Esto es una lección muy fuerte. Bueno, permitime, Débora, sí. Pablo, que lo que dijo la madre de Thompson, echándole la culpa al periodismo, acá lo tenemos, mirá, Rosalía Zárate, y yo lo quiero recalcar, ex funcionaria de la municipalidad de Zárate, del Frente de Todos, kirchnerista. ¿Por qué hay un pensamiento kirchnerista? Para esto y para la vida en general también, Rosalía Zárate, mamá de Máximo Thompson. Esto es toda una mentira, saquen a todos los periodistas Bueno, 3 años torturándolos, no me importa más nada. Perdón, su hijo es un asesino. La justicia acaba de decir que su hijo, entre otros, mató a Fernando Báez Sosa. Sí, y la culpa la tenemos nosotros los periodistas. Creo que la madre debiera escuchar a la mamá de Fernando, justamente, a Graciela, la escuché hoy con ustedes, ¿no? Que fue muy cauta. No tiene, a ver, no tiene ningún espíritu de venganza, lo que dicen sus palabras. También es muy clara y muy sincera y creo que todos simpatizamos con eso. Dice, yo no puedo perdonar, no me puedo conmover por el desmayo de Máximo Thompson, ni por lo que pueda decir la madre, pero no hay venganza en sus palabras, ¿no? Hay búsqueda de justicia, algo de paz, quizá la tarea solidaria la ayude a mitigar el dolor, pero me parece que la deuda de la justicia es que las penas se cumplan. Hay que mirar esto con mucha atención. Mirá, me lo dijo una vez Diana Cohen Agrest, la mamá de Ezequiel, asesinado también en un hecho de inseguridad, que ha fundado Usina de Justicia y que habla tanto de estos temas y conoce. En general, en la casación, cuando baja la espuma mediática de los casos más resonantes, los son más benévolos. Tienen tendencia a bajar las penas. Por eso digo, miremos con atención, no dejemos a Silvino y a Graciela, no olvidemos el caso de Fernando Báez Sosa, porque eso podría llegar a pasar. De todas maneras, si me permitís, Luis, Débora, quiero compartir con ustedes una frase que, para otro plano, que es el plano de la discusión sobre la justicia que plantea el kirchnerismo, ¿no? Cuando Alberto Fernández planteaba que había que remover a los jueces, que había que cambiar esta justicia, hoy esta madre del dolor, aunque falte, aunque bien decís vos, tenemos que estar vigilantes, mira lo que decía. Dale. Y a partir de ahora es como que nace una historia muy importante en la justicia argentina al ser condenados estos asesinos que arrebataron a nuestro hijo de la manera más cruel, y estamos conformes. Y empieza una nueva etapa en nuestra vida que vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. Salimos muy conformes. Era lo que esperé hace 3 años, escuchar que le dijeran que era cadena perpetua. Claro, ¿Viste que? Qué conmovedor, Sí, lo decía esbozando una muy tibia sonrisa. Creo que se lo remarcaste vos, Luis. Sí. Qué lindo verla sonreír, ¿no? Nosotros la vimos llorando, apretujada, con un dolor y una angustia que se transmitía. Y yo, no sé,
No sé si será la primera vez. Yo quizás sea la primera vez que le haya visto sonreír. Viste que hoy a la mañana, que también hablamos con Fernando Burlando, él nos contaba, porque le preguntamos, bueno, ¿cómo están Silvino y Graciela? Porque da la sensación de que hoy empieza otra etapa en sus vidas, ¿no? Donde baja la adrenalina de ir todos los días a los tribunales y empieza un duelo más profundo, más doloroso todavía. Y él decía, bueno, la justicia no les va a alcanzar. Sin embargo, esta sonrisa tímida hizo ver que la justicia sí ayuda a las víctimas a mitigar en algo el dolor. Tal cual, y que la justicia sí existe. Y que sí existe y que sirve. Porque si nosotros, digamos, desde nuestra visión permanentemente crítica, que está muy bien que la tengamos, planteamos que nunca se llega al acto de justicia, hoy la madre de la principal víctima nos dice sí. Yo he sentido que se ha hecho justicia. Después Burlando verá si hay que darle perpetua a los otros 3. Pero me quedo con esto porque el kirchnerismo, a conveniencia, quiere meter todo en un tsunami y barrer con la justicia y hacernos creer que esta justicia, en términos generales, no sirve. No, el daño que está haciendo el kirchnerismo con ese verso, el lawfare, y con el verso de que son todos presos políticos, ¿viste? Todo, vudú, debido, son todos presos políticos. No, son políticos presos, ¿eh? Como bien dice Jorge Fernández Díaz en su columna en La Nación. Es una parte. Y la otra parte, Débora, permitime que la comparta con vos, porque siempre estamos hablando, bueno, nosotros trabajamos mucho tiempo juntos acá, siempre estamos hablando de cosas de la vida. Es cierto que viene otra etapa del duelo. La etapa del duelo que tuvieron hasta ahora los papás de Fernando Báez Sosa es la más dolorosa de todo porque no se... Perdón por lo que voy a decir, yo no soy psiquiatra, pero bueno, tengo muchos años de asistir al psicólogo y al psiquiatra. Es una etapa del duelo muy dolorosa porque no lo terminan de despedir. Hoy Graciela dijo que vuele, que Fernando ya vuele. La oí decir a Vivian Perrone, porque las madres del dolor sí saben qué es lo que tienen que hacer después de esto, fundaciones, pelear por la justicia, igual que Ángeles Rawson, decir, bueno, todavía los papás de Fernando le tienen la habitación intocada, como si Fernando no hubiera muerto. Se los dijo a ustedes, creo, ¿no? Que lavaba y planchaba la ropa con cierta frecuencia. Pero ahora empieza una etapa, creo yo, introspectiva, no sé si igual o más dura. No me atrevo a ponerme en los pies de esos papás, imposible hacer ningún pronóstico. La vida de ellos, mira, está condenada a perpetua. Ellos sí que están condenados a perpetuidad, a la perpetuidad de la ausencia de su hijo. O como dijo el fiscal hoy, nadie gana cuando entra el derecho penal, no hay ganadores. Claro, hoy no hubo un triunfo de nada, pero sí la justicia, y esta en la sonrisa esbozada de Graciela, yo hoy puedo decir con absoluta convicción que la justicia ayuda, y ojalá nunca ninguno de nosotros tenga que estar en los pies de las víctimas de hechos violentos, de inseguridad, pero que la justicia ayuda parcialmente a mitigar el dolor de las víctimas y de sus familias. Ahora, Débora, qué lejos está la clase dirigente en términos generales, ¿no? La clase dirigente más vinculada a la política. Kilómetros de distancia. En esto, yo no digo que tengan que opinar sobre todo. Perdón, qué comedido el presidente saliendo con un cartel. Porque una cosa es salir con un cartel, en el caso, creo que fue en el caso Báez Sosa, ¿no? Me parece, no, sí, en el caso Báez Sosa de... justicia, perpetua justicia. Bueno, ¿por qué no habilita la ley Lucio, por ejemplo? Claro. No, digo, si el presidente está tan preocupado por las víctimas de este país, ¿por qué no la habilita? Vos sabés que ¿Por qué no le da impulso? Viven en una burbuja. Hoy íbamos a hablar, no tuvimos tiempo, de la burbuja y la bomba, ¿no? Absolutamente. La burbuja y la bomba. Están cada vez más lejos y la sociedad lo nota, ¿no? La sociedad lo nota. Ahí está, esa es la foto que vos decías. Bueno, a ver, perdón. Justicia por Fernando... Está muy bien, pero el presidente después salió con otra imagen que decía justicia es perpetua. Y el presidente no se tendría que haber metido en eso. Aunque muchos de nosotros podríamos estar satisfechos o conformes con un fallo que le diera perpetua a todo, yo no soy jurista y quiero escuchar a los juristas y que se discute y que se debata. ¿Por qué 5 sí y 3 no? Seguramente Luis Gasulla y toda la mesa que tenés ahí lo va a hacer. El poder político tiene que estar separado de la justicia, pero además tiene que dejar a la justicia en paz. Pero, a ver, Luis, Pablo, el presidente desconoce la división de poderes y esto no es nuevo. A ver, cuando él dice, yo soy un hombre común que a veces me olvido que soy presidente, creo que lo ponían hoy ustedes más temprano. Y bueno, claramente, señor, usted es el presidente, la República tiene en su basamento la división de poderes y no puede de ninguna manera opinar sobre una causa judicial en curso. Y la vicepresidenta que miente por triplicado.
Primero miente diciendo que no va a poder ser candidata. No, tiene 2 instancias de apelación, miente. Después dice que no está condenada, que es un invento del Lofer. No, está condenada por corrupción, a prisión en suspenso y con, como dice, condenada, sí, condenada, con inhabilitación para ejercer cargos públicos si se confirma la condena. Pero puede ser. Sí, claro. No quiere ser porque tiene miedo de perder. O sea, le miente a la gente con respecto a la justicia y con respecto a la política. Creo que también. la candidata más competitiva que tiene hoy el Frente de Todos, por lo que dicen las encuestas, de las cuales yo descreo. Si ustedes tienen un segundito, los quiero despedir en esta primera, y felicitarlos, por supuesto, por este primer programa de ustedes dos, con un saludo muy especial de alguien que nos está escuchando. Es muy tarde en Europa, tuvo la deferencia de tener unos minutos con nosotros y me gustaría que ustedes también lo compartan, que es Pilar Raola, que sé que es amiga de todos. Oh, mira qué lindo. Pero cómo no. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Estamos junto con Hoy me Luis ha costado Majul. mucho estar levantada. Sí, lo sabemos, intenso. por eso no te quería hacer esperar. Con Luis Majul y con Pablo Rossi te saludamos y te agradecemos mucho tu tiempo y la gentileza. Hola, querida Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pablo. Encantada. Hacía días que no nos veíamos, la verdad, siempre es un gusto. Por un lado es duro porque la hora realmente es difícil, pero después ya me fui animando y pensé, los voy a ver. Y bueno, poner la cabecita en la ventanita argentina siempre me hace mucha ilusión. Además, os cuento que hace poco estuve en Uruguay y mucha gente en Uruguay me comentó que me veía en La Nación Plus. Sí, es Sí, cierto. en La es Nación cierto. Más. Se ve mucho. Pedirte, antes de despedir a Luis y a Pablo, bueno, una primera reflexión respecto de estos temas. Vos tenés una mirada global, sin duda, más global de los temas de los cuales estamos hablando, pero quizá el tema de la justicia, ¿no? Que es un tema que te atañe, del cual hablas con mucha frecuencia y que en la Argentina está atravesado por todo, por la corrupción, por lo que pasa en el gobierno, por lo que pasa con la República y también por lo que está pasando con estos casos de la justicia ordinaria que tanto impacto han tenido en la opinión pública. Yo conozco muy poco el caso del que estabais hablando, la verdad, me dedico más a los temas políticos. Entiendo por lo que he escuchado que es un tema ha sido un caso muy traumático, que finalmente ha habido una sentencia severa, pero lo importante desde la perspectiva estrictamente, bueno, desde la perspectiva humana, todo el apoyo, por supuesto, a la familia de la víctima y que la justicia caiga encima, digamos, con toda su dureza. Pero desde la perspectiva política, que es lo que yo puedo opinar, estamos en lo de siempre. Es decir, un presidente de gobierno no es un señor común, no es un hombre común, lo estabais comentando hace un momento, es el dirigente de un país. Ese dirigente tiene que velar no solo para hacer un buen gobierno, sino para que la independencia de los poderes de la República estén perfectamente acotados y que nadie intervenga en nadie. Y claro, ¿qué ocurre en el caso argentino? Que permanentemente se interviene en la justicia o se señala a la justicia, o etcétera, etcétera. Hace poco leía unas declaraciones que había hecho el presidente hablando de que vamos a conseguir que no tener jueces políticos, que no entren en la política, que no sé qué. Pero ¿cómo usted puede decir eso si se pasa la vida comentando las sentencias, señalando jueces, etcétera, etcétera? Al final es lo de siempre, es una democracia absolutamente erosionada cuando los jueces no pueden hacer su trabajo o cuando los presidentes de gobierno deciden que está bien, que está mal, qué condenas hay que poner, que no, qué jueces son pertinentes, que no. Perdón, Es una lo línea mismo y los siempre. dejo ya preguntar a los colegas. No hay antecedente en la historia democrática reciente de la Argentina, porque ni Carlos Menem, de un presidente que quiera barrer con la totalidad de la Corte Suprema de Justicia del país. No hay ningún precedente. Perdón por la interrupción. Pero es que, Débora, probablemente no hay un antecedente en ninguna democracia seria. Es decir, si algo parece bastante serio, en cualquier Estado de Derecho, es el respeto que tiene el Ejecutivo por el Judicial. Este equilibrio es muy sensible. Evidentemente, en toda democracia siempre hay injerencias, hay llamadas, hay presiones, pero como mínimo se guardan mínimamente las formas. Y yo creo que a pesar de incluso de las interferencias malvadas que puede haber, se mantiene también el equilibrio y la separación. En Argentina, el presidente, y globalmente yo creo que el kirchnerismo, pero este momento es realmente muy impactante, se ha cargado completamente ni tan solo las formas. Es decir, ya se cargó los fondos y ahora se ha cargado las formas. De manera que permanentemente pone a los jueces
bajo los caballos del discurso público y por tanto también del pueblo. Convierte a los jueces en responsables o en ideólogos o en opositores políticos. Claro, y esto no hay quien lo aguante. Claro que sí. Y Pilar, también es muy difícil de entender para el mundo, para la Argentina también, que una vicepresidente en ejercicio haya sido condenada por corrupción, tenga la posibilidad de presentarse como candidata en las próximas elecciones de este año y al mismo tiempo ella diga que está proscripta, que es mentira. Todo junto, ¿no? Bueno, el victimismo que ha hecho Cristina Kirchner de todo su caso está en el manual de la demagogia más abrupta y más impresentable. No hay ninguna duda de que utiliza lo que es una legítima causa por un tema de corrupción en una especie de persecución a su persona, porque resulta que ella es la víctima de los poderes fácticos y no sé qué más. En realidad el poder fáctico en la Argentina ha sido quien ha robado a mansalva todo tipo de dinero público y quien ha destruido, por tanto, la confianza entre la política y los ciudadanos. Eso sí que es realmente deplorable. Pero de todas formas es que el personaje es así. El personaje siempre crea victimismo cada vez que hay una crítica, una persecución o un intento de judicializar, digamos, todas las barbaridades que ella ha hecho. Lo que es realmente triste e incluso yo intentaría decir que inaceptable, es que pueda presentarse otra vez a unas elecciones. Es decir, hablamos de corrupción. Es que hay países en Europa un poquito serios que un ministro o un vicepresidente o lo que sea dimite por una multa de tráfico que no se pagó, por una tarjeta de crédito que se ha usado mal. Querida Pilar, estamos hablando de corrupción a lo grande, estamos hablando de una causa judicial, estamos hablando de una sentencia. Esta señora está sentenciada, ya que le gusta decirlo en estos términos, condenada. Está sentenciada. Mi última pregunta antes de retirarnos y dejarle ya el programa a Débora, agradeciéndole la posibilidad de charlar contigo de este intercambio, es esta actuación en horda del kirchnerismo, así, tirando del mantel con lo último que tiene, de acuerdo a lo que ves en la sociedad argentina, ¿es un acto de fortaleza o de debilidad final? No, absolutamente de debilidad. Yo ya voy viendo desde hace tiempo, porque la distancia me permite a veces no tener el foco más pequeño y perderme muchísimos detalles, pero el foco grande te permite ver un poco el panorama en general. Y yo veo en estos momentos un poder político debilitado, asustado, acomplejado y que no le acaban de salir las cosas y que no consigue que esa reacción permanente que quiere para intentar salvarse, para blindarse, no le está funcionando. Desde luego yo respiro aires de cambio en Argentina, pero considerablemente, con quien hablo, lo que veo, lo que leo. Y cuando ves este tipo de declaraciones y de actuaciones, es que es evidente que no están fuertes. Si estuvieran fuertes, si estuvieran convencidos que las cosas les van bien, no se atreverían a decir según qué cosas, guardarían un poquito más las formas. Es que las están perdiendo todas. Claro que sí. Ya se meten con los jueces directamente. Un puntito allí para despedir tanto a Luis como a Pablo. Muchísimas gracias por haberse quedado en este Gracias, pase. Débora, Buenas mucha noches. mer. Y le mandamos también mucha mer, como decimos acá en la Argentina, porque Pilar por ahí, ella sabe de qué estamos hablando. También a Viviana Canosa, claro, que después del programa de Débora... Voy a tener el gusto de darle la bienvenida, por claro supuesto que sí. Buenas Gracias, noches, Débora. Buenas noches. Pilar, tengo gracias. una última pregunta, porque bueno, sabemos de la diferencia horaria, te agradecemos mucho tu tiempo. Hablabas de la situación de debilidad del presidente, de estos gestos que no muestran más que desorientación. Hoy justamente el presidente Alberto Fernández, cuando en una entrevista periodística le preguntaban por ministros con lo que no tiene diálogo, él dijo casi como si fuera un chiste que él hablaba con el presidente todos los días. Esta situación así tan de varío, quizá no estás en el minuto a minuto de las declaraciones del presidente, pero son 1, 2, 3, 4 por día en este mismo tono, ¿qué te sugieren? Un programa cómico. Es decir, el presidente es un chiste permanente. Y entonces, si en lugar de ser el presidente de Argentina, todo lo que dice lo hiciéramos en un programa cómico de los que existen en muchos lugares donde los políticos son caricaturizados, sería objeto de mucha chanza, nos parecería normal y reiríamos todos. El problema es que el presidente es real, que las cosas que dice son reales, que no estamos ante un programa de humor, estamos ante la realidad argentina y entonces, más que reírnos, entramos en pánico.
es indiscutible. ¿Qué quiere decir que habla con el presidente cada día? ¿Es que está tonto o qué? Es que de verdad que son declaraciones que no son de tipo político, pero tampoco son de tipo del pueblo, como les gusta hablar ellos. Sencillamente son de una frivolidad extrema y juegan con, al final, una situación terrorífica. Si en Argentina las cosas fueran muy bien y a todo el mundo le fuera bien, mire, tener un presidente que hace chanzas y que te puedes reír con él o de él, no importaría. Pero cuando sabes que es el hombre, es la persona que tiene en sus manos las riendas del país y el país va tan mal, entonces no hace ninguna gracia. Seguro, ninguna. seguro, Pilar. Gracias, ha sido un gustazo charlar con vos. Te agradecemos sobre todo por haberte quedado hasta tan tarde en España esperándonos. Y bueno, estamos siempre en contacto. Es un placer siempre escucharte. Creo que tengo que felicitarte que empiezas programa, me parece. No, bueno, es el Débora. espacio de Alfredo Leuco, que todavía tiene unos días más por delante. Así que bueno, estamos aquí en el lo propio llevas. espacio de Alfredo. Así que te Bueno, mandamos un saludo. Encantada, sé que eres una periodista de primerísimo nivel y por tanto encantada siempre de hablar contigo. Gracias, gracias, es un gusto para mí también. Bueno, abrimos formalmente este espacio con una mesa de lujo, está Florencia Donovan con nosotros, está Pancho